Vamos a meternos de lleno en un análisis fascinante de unos textos que le dan un giro total a cómo vemos la historia humana. No estamos hablando de la típica lista interminable de fechas, batallas y tratados aburridos. ¿Qué va? Los materiales que vamos a desglosar hoy nos proponen algo mucho más profundo, entender la historia como una evolución épica de la propia conciencia. Nos invitan a mirar debajo del capó, al motor invisible de todo esto, la mente humana. Así que preparémonos para un recorrido increíble donde vamos a descubrir cómo nuestra forma de entender el mundo ha dado literalmente auténticos saltos cuánticos. Y para arrancar este recorrido, pongamos sobre la mesa uno de los mayores misterios de nuestro pasado colectivo. Es algo que, francamente, te deja sin palabras. Pensemos por un momento en un mundo completamente desconectado. Cero internet, cero vuelos intercontinentales, ni siquiera rutas comerciales globales sólidos. Nada. Y sin embargo, en puntos del globo totalmente separados por montañas infranqueables y océanos inmensos, la humanidad empezó a despertar exactamente a la vez. Empezamos a hacernos las mismas preguntas trascendentales al mismo tiempo. Es un enigma histórico alucinante y es la base perfecta para todo lo que vamos a desgranar hoy. Llegamos así a nuestra primera parada, el despertar simultáneo. Vamos a ver de dónde viene este fenómeno y qué supuso para nuestros antepasados. Para entender cómo narices pasó esto, los textos nos presentan un concepto clave. La primera era axial. Es un término que acuñó el famoso psiquiatra y filósofo Karl Jaspers. Jaspers se puso a bucear en los registros históricos y se topó con algo que parece casi magia. Resulta que entre los años 800 y 200 a.C. hubo un cambio estructural masivo en cómo pensábamos los humanos. Y el dato clave aquí, como bien señalan las fuentes, es que pasó de forma totalmente independiente en un montón de lugares a la vez. No es que una idea brillante viajara de pueblo en pueblo, no. Fue un salto evolutivo que brotó espontáneamente en distintos rincones del planeta. Fijaos en la cronología porque es sencillamente espectacular. Hacia el año 800 a.C. arranca este cambio de mentalidad y luego avanzamos un poco hasta el 500 a.C. y ¡pum!, llegamos al pico absoluto. Es justo aquí cuando aparecen gigantes de la filosofía y la espiritualidad. Es que es muy fuerte pensarlo. Figuras como Sócrates en Grecia y Buda en la India estaban vivos en la misma ventana de tiempo, respirando el mismo aire, sin tener ni la más remota idea el uno del otro. Y a la vez, Lao Tse en China, Zoroastro en Persia y los profetas en Israel eran como islas aisladas de pensamiento brillante. Para el 200 a.C., toda esta nueva forma de conciencia ya se había consolidado a la vez en todas estas culturas. Pero, ¿en qué consistió exactamente este cambio de chip? Pues básicamente en que pasamos del mito a la reflexión. Antes de esta era axial, la visión general era que los humanos éramos simples peones en un tablero de ajedrez gigante, muñecos a merced de fuerzas naturales descontroladas o de los caprichos incomprensibles de los dioses. Pero de repente hay una ruptura brutal con esa idea. Nace la introspección, nace el pensamiento racional y la filosofía. Dejamos de mirar siempre hacia el cielo buscando respuestas o intentando no enfadar a seres míticos y empezamos a mirar hacia adentro. Empezamos a aplicarle pura lógica a la existencia. Todo este tsunami mental se puede resumir en algo súper revolucionario: el nacimiento del yo. De toda esa introspección surgió la individuación. Por primera vez en toda nuestra larguísima historia evolutiva, nuestra mente hizo clic y entendió la responsabilidad personal. El individuo pasó a ser el dueño de sus actos, el creador de su propia brújula moral y el encargado de forjar su destino o buscar su iluminación. Y ojo, porque esto es clave hoy en día. Nuestro sentido moderno de la individualidad, la mismísima base de los derechos humanos o de nuestros sistemas de justicia, vienen directos de esta antigua actualización de software en el cerebro de nuestros ancestros. Fue el segundo exacto en el que dejamos de ser solo parte de un rebaño para convertirnos en los guionistas de nuestra propia vida. Pasamos ahora a nuestra siguiente sección, los límites del aislamiento. Porque, claro, todo salto evolutivo, por increíble que sea, siempre choca con un techo. Resulta que esas mismas ideas espectaculares que levantaron nuestra civilización acabaron haciéndose añicos. ¿El problema? Que la primera era axial operaba bajo una fragmentación brutal. Como todas estas mentes brillantes surgieron en culturas que no tenían contacto entre sí, con el paso de los siglos, sus maravillosas ideas originales se fosilizaron, se convirtieron en dogmas. Lo que empezó siendo pura filosofía se transformó en una ortodoxia súper rígida. Y claro, las fuentes nos explican que esto trajo fronteras geográficas durísimas y desencadenó guerras religiosas que mancharon de sangre nuestra historia. Se creó una desconexión enorme. Por un lado teníamos ese increíble mundo interno del individuo recién descubierto y por el otro unas estructuras sociales externas de piedra. Las ideas eran potentísimas, sí, pero estaban aisladas. Y paradójicamente ese mismo aislamiento fue lo que terminó separándonos. Esto nos lleva directamente a nuestra siguiente etapa, la segunda era axial. Esta fractura histórica nos empuja a buscar el siguiente paso inevitable en nuestra evolución.
Y aquí es justo donde los materiales que estamos analizando le dan una vuelta de tuerca alucinante al concepto del nuevo humanismo o humanismo universalista. Nos piden que dejemos de verlo simplemente como otra corriente política más o un código ético lleno de buenas intenciones. ¿Qué va? Nos lo presentan como un paso evolutivo absolutamente vital, un auténtico salto cualitativo en la conciencia humana. Vamos, que lo plantean como una inevitable segunda era axial. Un momento en la historia que no viene a borrar nuestro pasado fragmentado, sino a absorber todo ese aprendizaje tremendo y usarlo como trampolín para nuestro próximo gran salto como especie. El contraste que plantean los textos entre estas dos épocas es la noche y el día, de verdad. Fijaos, mientras que la primera era axial estuvo marcada a fuego por el aislamiento, la diferenciación y las culturas fragmentadas, esas islas solitarias de genialidad de las que hablábamos antes, la segunda era axial nos pide exactamente lo contrario. Se define por una convergencia global totalmente intencional y por el desarrollo de una conciencia unificada a nivel de toda la humanidad. La metáfora es preciosa. Estamos pasando de ser un archipiélago de ideas brillantes pero aisladas a convertirnos en la convergencia masiva e imparable de todos los océanos. Lo cual nos deja con una reflexión final de esas que te vuelan la cabeza. ¿Qué seremos capaces de lograr exactamente cuando esta convergencia y esta intencionalidad se hagan realidad al abrazar del todo la segunda era axial? Es un broche filosófico que nos invita a maravillarnos ante el potencial infinito que tiene una mente conectada a escala global. Pensémoslo bien, si nuestra primera etapa de conciencia, estando totalmente aislados, nos regaló las bases de la filosofía, el método científico y los derechos humanos, imaginemos de lo que seremos capaces cuando superemos los dogmas, rompamos las fronteras artificiales y sincronicemos toda esa sabiduría de manera intencional. Es una perspectiva simplemente fascinante sobre hacia dónde va nuestra evolución. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar estas fuentes hoy y nos vemos en el próximo análisis.